Advertencia. Lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Un aplauso grande, completamente en vivo desde el estudio 64 de Santiago Televisión, también por Radio USACH. Recuerda, nos escuchas y nos ves de lunes a viernes completamente en vivo, 11 de la mañana. ¿Qué pasaría si dejáramos de envejecer? Chao canas, chao las arrugas, chao ese dolor de espalda, lumbago les da a algunos con la edad. ¿Sería tan maravilloso como parece? ¿La eterna juventud? Bueno, lo primero y obvio es que el planeta se nos quedaría chico súper rápido. Hoy somos 8.000 millones, más de 8.000 millones, pero por ahí, 8.000 millones de personas en la Tierra. Pero según los cálculos del demógrafo James Vaupel, si es que nos dejamos de morir, que es lo que pasaría con la eterna juventud, la cantidad de gente se duplicaría a una tasa increíblemente rápida. Si es que nos seguimos reproduciendo incluso, igual que ahora, en 50 años ya seríamos 15.000 millones de personas, o sea, casi que nos duplicaríamos en solamente 50 años. ¿Existe algo así en la naturaleza en todo caso? ¿Seres que realmente no envejezcan? De hecho, sí, la bióloga Joanna Mussel ha estudiado unos organismos con algo que se llama envejecimiento insignificante. Por ejemplo, la medusa Turritopsis dorni, por ejemplo, conocida como la medusa inmortal, porque cuando se siente amenazada es capaz de revertir su ciclo de vida, como que fuera un cassette que llega al final y le pones retroceder y se empieza la cinta a rebobinar, volviendo a su estado juvenil una y otra vez. También está la tortuga de Aldabra, que con 150 años tiene la misma buena salud que a sus 30 años. Envidiable, ¿o no? El tema es que nuestro cerebro humano, porque los animales, otra cosa, digo los animales no humanos, pero nuestro cerebro humano está cableado para saber que vamos a morir en algún momento de nuestra vida. El psicólogo Daniel Kahneman, de hecho, dice que todas nuestras decisiones las tomamos con esa fecha límite en mente. No morir sería como cuando tienes alguna tarea sin plazo, es más fácil dejarlo para mañana, ¿o no? Ponerse a procrastinar, chutear todo, sin envejecer, sin morir, ¿seguiríamos siendo o sintiendo la misma urgencia por cumplir nuestros sueños? La verdad es que yo no lo creo, o algo cambiaría, al menos ahí. Es paradójico al final, porque de alguna forma la muerte le da sentido a la vida. Sin ese límite final, las experiencias valdrían mucho menos. Como esas series que se alargan por, no sé, 15 temporadas eternamente, hasta que ya nadie las ve porque la gente se aburre. Bueno, a veces lo que hace que algo sea precioso es justamente que no dura para siempre. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Te leemos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Ahí abajito va a aparecer en breve un código QR donde tú lo escaneas y la idea de aquello es justamente que te teletransportes a las redes sociales donde subimos contenido súper interesante. Por ejemplo, sirve de algo el botón del semáforo. La parálisis del sueño le puede dar a cualquier persona, y lo último que hablamos tenía que ver con lo que pasa en el colegio, la convivencia escolar, el bullying. ¿Al colegio acaso se va solamente a estudiar? Vamos a ver los comentarios, porque harta gente comentó en esto que estamos subiendo en nuestras redes sociales. Alguien ponía aquí, ¿cuánto se aprende en All You Need Is Love? Grande Lucas se llamaba nuestro entrevistado, parece que sacó ahí toda su barra brava o toda su fanaticada a hacerle felicitaciones en los comentarios de nuestras redes sociales. ¡Qué grande! Aplausos envían, una conversación que teníamos, como te digo, en torno al bullying, convivencia escolar y lo importante de ir al colegio no solamente para estudiar y, bueno, aprender, como nos corregía de alguna manera el psicólogo de la fundación, ¿no? Que no se va al colegio solamente a estudiar, sino que a aprender en el más amplio sentido, y eso implica también conectar con nuestro entorno, organizarnos como estudiantes, que los padres también se organicen, participar para todos lados. En fin, no solamente se va a estudiar al colegio, sino que se va a aprender en el más amplio sentido. A veces las materias tan importantes son un porcentaje solamente del total. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love.
Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Oye, vamos a hablar sobre salud mental porque no sé si te ha pasado, pero yo me he topado cada vez más con gente que dice que está como controlando sus emociones o de repente escribiendo sus pensamientos y conversando con modelos de lenguaje como ChatGPT, entre otros. Entonces me surge ahí la duda, ¿se puede hacer terapia psicológica exclusivamente con un modelo como ese? Lo vamos a hablar con Andrés Roussos, directo desde Argentina. Él es psicólogo, investigador, especialista en el uso de tecnología en psicoterapia. Andrés, ¿cómo estás? Y muchas gracias por estar acá en el programa. Te damos además un fuerte aplauso. Mira, escúchalo ahí de fondo. Espontáneo el aplauso para Andrés Roussos. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por invitarme a charlar con ustedes. Me gusta mucho el concepto de que lo que necesitamos es justamente más ciencia y sobre todo ciencia que sea sencilla y accesible para todo el mundo. Así que todos los que trabajamos en esto estamos muy contentos. Oye, Andrés, ¿qué es lo que te preocupa? Sí, ¿Qué es lo que te preocupa de...? ¿Qué es lo que te preocupa? Sí, la pregunta es la siguiente, porque vi una charla que hiciste acá hace poco en Chile, justamente sobre el uso de tecnologías en la psicoterapia, y yo cada vez me he empezado a topar más con gente, inclusive yo lo he experimentado también personalmente, que está ocupando estos modelos de lenguaje de alguna forma para sentirse mejor. Llámele como quiera, terapia, SOS, lo que sea. ¿Qué es lo que has visto tú desde tu punto de vista como psicólogo? ¿Esto es un fenómeno real que ha ido apareciendo desde que los modelos de lenguaje se integraron? Porque me acuerdo que en tu charla decías, la tecnología no es una cuestión que apareció, digamos, con la inteligencia artificial. En psicoterapia se viene usando hace mucho tiempo. Pero enfocándonos particularmente en los modelos de lenguaje modernos, ¿qué es lo que tú has visto desde tu especialidad? Vi exactamente, y se está discutiendo hace varios años, lo mismo que está haciendo vos. Es decir, la gente involucrándose con los procesos de inteligencia artificial como una de las tecnologías posibles, pero todo lo que son los dispositivos que permiten establecer modelos conversacionales, es decir, charlar con un sistema y en base a eso hacer distintas cosas que pueden ser desde contar sus penas, hacer preguntas sobre cómo comportarse en determinadas situaciones. En este momento está siendo muy utilizado, por ejemplo, por adolescentes que le hacen preguntas de orden interpersonales, desde cómo me acerco a hablarle a una chica o cómo hago para hablarle a un maestro. Son realmente sistemas que están muy en uso y yo celebro bastante que sea así. En tu experiencia, ¿cómo funcionan para ese tipo de tareas? ¿En general dan buenos resultados? ¿Tiene algunas dudas? Las dos cosas. Dan algunos buenos resultados y tengo muchas dudas, no tengo pocas dudas. De hecho, uno de los grandes puntos que vos dijiste es, una cosa es usar estos sistemas conversacionales para evacuar dudas, para hacer preguntas, y otra cosa es considerar que eso, por ejemplo, forma parte de un tratamiento psicoterapéutico, cosa que no lo es. Y ahí hay que empezar a diferenciar un poco las cosas. Vos mencionaste recién ChatGPT. Yo no voy a dar muchos nombres de sistemas por una cuestión obvia, pero ChatGPT no está pensado para ser un asistente vinculado con el mantenimiento o la generación de salud mental. Entonces, todas las respuestas que puede dar ChatGPT, sean positivas o no tanto, tienen que ser entendidas como agentes no profesionales, no técnicos. Si uno necesita un apoyo en salud mental, tiene que consultar a un sistema específico en ello. Entonces, ahí entra primero el ser humano y luego entran una serie de sistemas que están en desarrollo de inteligencia artificial con formatos muy parecidos al de ChatGPT, pero que están diseñados y validados justamente para promover la salud mental. ChatGPT comete muchos errores. Si ustedes hacen distintas pruebas, van a encontrar que se equivoca mucho o tiene cierta necesidad de agradar, con lo cual dice cosas que no son del todo ciertas. Hay que evitar confundirse a esa figura del otro computarizado, como puede ser ChatGPT, con un verdadero especialista en el tema. ChatGPT es un sistema que elabora respuestas en base a un esquema algorítmico de asociación de palabras, que es muy útil,
que es muy certero para un montón de tareas, pero que, por ejemplo, para la preservación de la salud mental o para guía en las problemáticas de salud mental no tiene entrenamiento alguno y puede llegar a ser perjudicial. Tú decías, Andrés, no es lo mismo un tratamiento psicoterapéutico que el uso de estas tecnologías. También decía, en esos casos hay que ir a agentes profesionales, técnicos, no como lo son estos modelos. La duda que me queda a mí en el elemento de lo humano, ¿cuánto cambiaría la interacción con un modelo que no tiene nada de humano versus un psicólogo humano? ¿Por qué lo digo? Porque ustedes mismos los psicólogos hablan de un concepto que se llama la transferencia o contratransferencia, y tú lo puedes explicar para nuestra audiencia, y asumo, por ejemplo, que esa es una de las tantas cosas que no existirían si es que uno inicia un proceso terapéutitico con ChatGPT, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias y por qué tú sugieres ir a consultar a un ser humano en vez de estas herramientas tecnológicas? A ver, vayamos por partes, porque dijiste muchas cosas, vamos a ordenarlas un poquito. Los instrumentos tecnológicos en salud mental no están orientados a reemplazar al terapeuta humano. De hecho, el vínculo humano, como vos bien señalaste, mediante los conceptos de transferencia y contratransferencia, que forman parte de un marco teórico como es el psicoanalítico, el vínculo humano ayuda a la cura, ayuda a estar mejor. Con lo cual, nadie está hablando de reemplazar a los seres humanos como agentes de cambio en salud mental. Lo que estamos hablando es de tener más herramientas para poder llegar mejor y más rápido a población que en este momento a lo mejor no está pudiendo recibir ayuda por distintos motivos. La tecnología viene a ser un asistente del ser humano. Como tal, la tecnología tiene que estar validada, tiene que estar orientada a las necesidades específicas de cada grupo poblacional. Entonces no es lo mismo un agente conversacional que esté orientado al trabajo con adolescentes que esté orientado, por ejemplo, a adultos mayores. Tiene que tener dinámicas distintas, vocabulario distinto, tiene que enfocarse específicamente en ese grupo con el cual va a estar trabajando. Todo eso hace que numerosos investigadores y psicoterapeutas de todo el mundo estén trabajando en el desarrollo de plataformas específicas que en ningún momento apuntan a reemplazar lo humano, porque no es el objetivo. ¿Por qué vamos a dejar de hacer algo que nos hace bien como población y a la vez es una tarea sumamente noble? Con lo cual nadie habla de reemplazar, sino habla de apoyarse. Las tecnologías son una herramienta muy poderosa que nos ayuda a hacer más y mejores cosas, y eso es lo que queremos hacer con la tecnología en salud mental. Oye, Andrés, no sé qué opinas de esto. Yo he visto en redes sociales, he escuchado en medios, pero tú como especialista me gustaría saber tu opinión. Psicólogos que dicen que el uso de estos modelos de lenguaje, ChatGPT u otros, pueden ser chatbots, aplicaciones, generalmente rinden o van a funcionar mejor en aquellas personas que ya han pasado por un proceso psicoterapéutico previo versus alguien que primera vez que interactúa en alguna medida de esa forma. ¿Creerías que es así? ¿Puede haber una diferencia entre alguien que lo usa y ya ha estado con psicoterapia humana previamente y sería mejor, peor? No necesariamente. Yo creo que eso es independiente porque hay que analizar cada situación específica, qué es lo que lo llevó a terapia en un primer momento, cuál es su situación justamente de vulnerabilidad por su estado de salud mental, etcétera, etcétera. No, la verdad no es algo que se pueda decir. Lo que tenemos que saber es que siempre que alguien tiene un padecimiento en salud mental, tiene que tratar de contactar a un profesional para pedir ayuda y se le tiene que tratar de brindar dicha ayuda. Que dicha ayuda definitivamente puede ser a través de la tecnología. Mientras tanto, yo no desaliento para nada el uso de la tecnología, de este tipo de chats, para fenómenos de conversación que permitan a una persona tener insights, repensar su situación. Todo eso es muy bueno, pero nunca debe confundirse con un tratamiento psicoterapéutico, que es otra cosa. Y el riesgo es que hay personas que creen que están haciendo un equivalente a un tratamiento terapéutico, entonces no buscan ayuda de verdad. Ese es el verdadero riesgo de lo que estamos hablando. El resto, la verdad que no. Yo soy muy partidario y soy un usuario muy asiduo de todas las que son plataformas de inteligencia artificial, porque trabajo en eso, las desarrollo, así que me parece que no desalentaría jamás su uso, pero
pondría pautas claras. Una cosa es solicitar ayuda por un problema de salud mental, que ahí tiene que haber un profesional involucrado, y otra cosa es simplemente tener un dispositivo más para potenciar nuestras actividades diarias. Oye, Andrés, ¿qué pasa en caso de personas que están usando, ya sea de forma puntual? Bueno, hay muchas personas, yo creo que acá hay otro debate que lo podemos desarrollar en breve minutos después de esta pregunta, que tiene que ver con si es que esto tiene buenos efectos para la gente, es como quién soy yo para negarles el bienestar a estas personas también, ¿no? Esa es como una duda que me surge muy potente, pero lo voy a dejar más para adelante. Quería ahora comentar puntualmente qué pasa con alguien que tiene una psicosis, por ejemplo, no diagnosticada. Ahí estoy yendo a un caso muy extremo, donde el juicio de la realidad quizás está más o menos distorsionado, o, en un caso menos extremo, alguien que está viendo el mundo gris y cree que todo está mal. Te pongo el ejemplo, ponte tú alguien que dice, no, mi mamá me trata mal todo el rato, mis amigos, puro que me dicen pesadeces, y yo trato de ser bondadoso con ellos, y uno cuando se va a examinar la situación se da cuenta que en realidad la persona está siendo increíblemente desagradable con su mamá, increíblemente desagradable con su amigo, y ellos lo único que le están diciendo es que, no sé, que cambie, que mejore. Aquí voy con todo este parafraseo. Que ChatGPT u otros modelos, chatbots, aplicaciones, tienden a ser, siento yo, muy complacientes con el usuario, en el sentido de que le dan la razón. Entonces, si el usuario pinta una película y dice todo está mal, probablemente ChatGPT se va a creer eso y a veces puede hasta reforzar ciertos patrones, ¿no? Bueno, es excelente tu ejemplo, es tal cual lo que pasa. Yo te dije hace un rato, estos sistemas como chatbot, pero podemos hablar de ChatGPT, pero DeepSeek, Gemini, tienen algo en común que es justamente potenciar lo que es el sesgo de confirmación. Tienden a querer agradarnos y a confirmar lo que le decimos. Con lo cual ya te das cuenta que no es una buena herramienta para problemáticas de salud mental severas, como la que vos mencionaste, por ejemplo, un trastorno con características de psicosis, y que tampoco puede llegar a ser útil cuando el sujeto necesita una confrontación de su realidad, que es el caso que vos me decías, alguien que haga falta y le señale cuáles son los comportamientos o las acciones que está llevando adelante que provocan justamente su situación actual. Con lo cual, de nuevo, es muy bueno el tener un dispositivo que nos permita entrenar o ejercitar una interacción y obtener información alternativa, pero este tipo de plataformas abiertas, públicas, son muy limitadas en términos de lo que pueden llegar a ser para promover la salud mental. Pueden dar muy buena información si uno les hace las preguntas correctas, puede dar ideas alternativas que nos hagan pensar, pero definitivamente no van a seguir un plan de trabajo. Cuando un terapeuta trabaja con un paciente, tiene un plan de trabajo, establece objetivos de trabajo, establece una alianza, un vínculo con el paciente, determina objetivos, metas en común con el paciente. Todo eso es lo que se denomina la alianza terapéutica. Estos sistemas abiertos no tienen un objetivo terapéutico, no establecen un modelo de alianza, no establecen metas, simplemente responden en base a lo que uno les pregunta. Con lo cual es muy limitado lo que pueden llegar a hacer, a pesar de que mucha gente se siente acompañado, y eso es algo muy natural. Permíteme que te cuente una cosa. El primer chatbot que se diseñó fue hace 60 años. Era un chatbot muy primitivo. Básicamente lo que hicieron fue un ingeniero en sistemas, tomó un sistema conversacional psicoterapéutico diseñado por Rogers, y lo único que hacía ese chatbot era repreguntar en base a las últimas palabras que había dicho la persona. Entonces repreguntaba, si uno termina una frase, y esto fue así, el chatbot, ¿y por qué fue así esto? Bueno, lo interesante es que lo hizo nada más como una prueba en su laboratorio, y de golpe entra a su laboratorio y descubre a su secretaria que estaba escribiéndole, en esa época era de grandes computadoras, le estaba preguntando al chatbot cosas personales. Cuando el investigador le pregunta, ¿pero qué está haciendo? La secretaria lo echa y le dice, por favor, déjeme en paz que estoy escribiendo cosas personales. Bueno, ahí este investigador descubrió que el vínculo humano es un vínculo muy necesario y muy primario, y que se establece de las formas más exóticas, por ejemplo, con una computadora que solo repetía las últimas palabras.
se llamaba ELISA, ese programa, y es pionero, y hoy se lo repiensa desde las nuevas tecnologías. Todo aquello que nos brinde una sensación de interacción personalizada va a ser aprovechado por el ser humano. Y está muy bien que así sea. Lo que pasa es que hay que ponerle límites claros y entender para qué sirve y para qué no sirve. Y eso es de lo que estamos hablando ahora. Andrés, tenemos acá preguntas interesantísimas, pero también tenemos juegos muy interesantes, porque para aprender también sirve jugar. Ustedes los psicólogos hablan de la gamificación, nosotros tenemos la ruleta. Con la ruleta, Andrés, cada uno de estos colores de la... Ah, era la pecera. Mira, me soplan por acá, Andrés, que no era la ruleta, era la pecera. Así que vamos a hacer la pecera. Ahí sí, me equivoqué de juego. Tenemos muchos juegos acá escondidos. Ya, la pecera. ¿Cuál es la idea de la pecera, Andrés? Acá hay muchos papelitos que tienen frases, factos, nos gusta decirle a nosotros, que son reduccionistas, pueden ser medias provocadoras, pueden ser cosas incluso que ya desmentiste anteriormente, pero la idea es que yo cuando saque esto y lo lea, si es que es una barbaridad, tú me digas por qué es mentira y lo aclares. Si es que es cierto, lo confirmes. Y si tiene algo de cierto y algo de mentira, ahí lo matices para saber cuál es la verdadera ciencia detrás. ¿Te parece? ¿Que saqué un papelito? Ya, yo ya saqué uno, pero este se va a ir al agua por temas de transparencia. Así que nos vamos con otro papelito. Estamos conversando con Andrés Rouzos, directo desde Argentina, especialista en tecnología aplicada a la psicoterapia. ChatGPT reemplaza a un psicólogo. ¿Qué dice el experto? Que no, para nada. No reemplazan, no está pensado para eso ChatGPT y no puede nunca reemplazar a un psicólogo humano. Ahora, otros dispositivos de inteligencia artificial conversacional diseñados para psicoterapia pueden llegar a acompañar el accionar de un psicólogo, tampoco a reemplazarlo, pero fundamentalmente por una cosa, porque nadie quiere hacer un reemplazo. Todos queremos que la tecnología nos ayude a hacer más y mejores cosas. Oye, te formulo la pregunta de otra forma y va a ser dos preguntas en una. ¿Qué tendría que pasar entonces para que un modelo ChatGPT o cualquiera de estos modernos reemplaza a un psicólogo? Uno, ¿o es derechamente imposible? Esa es la primera pregunta. Y segundo, con todo lo que ya sabemos, efectos buenos, que ayude poquito más, yo me hago la pregunta, acá en Chile tenemos listas de espera por atención psicológica. Sí. Para pedir psicólogo en el sistema público muchas veces son meses y gente termina peor antes de incluso recibir la terapia. ¿Esto podría ser una alternativa de primera línea, aunque sea para avanzar en ese tratamiento, en particular en sistemas muy colapsados? Ahí está por un lado. Si puede reemplazar, ¿qué tendría que pasar para reemplazar un ser humano? Y el tema ético, como si nos ayuda o no para avanzar en salud. Permíteme que altere el orden de la respuesta. Voy a responder primero la segunda parte, que me parece muy importante. Tengo la suerte de conocer bien el sistema de salud mental de Chile y la verdad me parece muy valioso. Y esto que acabas de mencionar vos es una de las limitaciones ciertas que tiene. O sea, la larga lista de personas que está esperando antes de recibir tratamiento es un problema que en Chile, por lo menos me consta que mis pares, investigadores y terapeutas tienen muy presente y tratan de resolver. La tecnología, justamente este tipo de modelos que estamos hablando, puede llegar a ayudar en ese periodo de tiempo. De hecho, hace muchos años se está pensando en un sistema en donde una primer barrera de contención sea la tecnológica, que más allá de que sean recibidos por un profesional humano, los derive en una primera instancia una evaluación o una participación a través de la tecnología. Si funciona, muy bien, funcionó y la persona quedará a la espera a ver si necesita más o mejor ayuda u otra ayuda. Si no funcionó, automáticamente sí se lo pasa a un profesional humano. Entonces, lo que se está tratando de armar es un sistema de barreras en donde la primera barrera sea la tecnológica y permita reducir, por ejemplo, los tiempos de espera. Ahora, vamos a la otra pregunta que me hiciste. No, ChatGPT jamás va a reemplazar a un terapeuta humano, pero no porque no pueda, sino porque no está pensado para eso. ChatGPT está pensado para otra cosa, es un producto de carácter generalista, es simplemente un modelo de interacción con una cantidad de sesgos, como hablábamos hace un rato, muy grandes. Eso daría para todo otro programa cómo se entrena la inteligencia artificial y qué funciones se le asignan. Ahora,
Hay sistemas de inteligencia artificial específicos generados por, de nuevo, grupos de investigadores y profesionales de la salud mental que van a poder cubrir ciertas áreas muy sensibles de la problemática de salud mental. Y eso yo lo considero muy valioso. ¿Eso va a querer decir que reemplacen al ser humano? No, pero sobre todo nadie quiere. O sea, nadie va a generar un sistema que reemplace al ser humano, porque no es nuestra idea reemplazarnos como humanos participantes de la realidad, sino diseñar herramientas que nos permiten llegar a los lugares que no llegamos. Por ejemplo, reducir listas de espera, por ejemplo, personas que están en situación de aislamiento geográfico, que tienen poca posibilidad de acercarse a un servicio de salud mental. Por ejemplo, personas que necesitan un acompañamiento constante. De golpe se pueden generar dispositivos que los van a acompañar. Entonces, tenemos relojes, tenemos anillos, tenemos toda una cantidad de lo que se llaman wearables, usables, que nos acompañan y nos pueden dar información, pero de nuevo, en algún punto va a aparecer lo humano y es deseable que así sea. Ahora, la tecnología cada día va a impregnar más nuestra vida y lo que queremos es que la impregne de una buena manera. No queremos que sea una relación tóxica más que agregamos a nuestro mundo. No, queremos algo positivo y creo que las cosas en ciertos sentidos se van orientando a ello. Andrés Roussos, director de Argentina, psicólogo, investigador especialista en uso de tecnología en psicoterapia del CONICET, que hay que financiar, aunque no lo quiera el presidente de turno, Andrés. Oye, muchas gracias por esta conversación, la pasé muy bien, espero que tú también la hayas pasado bien. Y tan rápido avanza esta cuestión de la inteligencia artificial que yo creo que estaría bueno a fin de año de repente tener otro contacto y ver cuánto ha cambiado yo te voy a decir statu quo. algo. El año pasado, a mitad de año, di una conferencia sobre este tema y entonces cuando terminó me dijeron, por favor, ¿nos podría mandar el escrito? Así lo publicamos en la conferencia. Bueno, ya no sirve nada. Exacto. El día entero. Sí. Así que todo cambia. Y bueno, permíteme que diga, sí, en la Argentina estamos pasando por un momento muy difícil de la ciencia, en donde estamos teniendo serios problemas de financiación y es muy importante para todos nosotros que haya mejor ciencia y, como dijiste vos, más divertida. Pero para eso tiene que estar financiada. Así que un abrazo grande, Andrés. se agradece el comentario. Que estés muy bien. Chao, chao, gracias. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Estaba jugando Rubik, acá me pillaron. ¿Saben ustedes armar estos cubos Rubik? Yo la verdad es que ahí está, mira. Completamente armado por todos los lados. Los de la radio, ustedes se lo pierden. Para eso está Santiago Televisión. Oigan, viajemos en el tiempo, tal como escuchábamos esa voz grandilocuente, a una época en la que no sé si no teníamos vacaciones, pero todavía no conocíamos el concepto de vacaciones. ¿Cuándo partió esto de vacacionar? ¿Cómo eran las vacaciones en la antigüedad? Bueno, al principio, Egipto, Grecia y Roma tenían un concepto de ocio, de descanso, que no tenía nada que ver con las vacaciones. La palabra vacaciones derechamente no existía, o al menos como concepto moderno, ahí sí, para ser más preciso. El concepto moderno de vacaciones, como lo conocemos hoy, no existía en Egipto, Grecia y Roma. La mayoría de las personas, campesinos, artesanos, esclavos por supuesto, trabajaban constantemente. La élite romana, bueno, ellos sí que descansaban. Las clases altas realizaban viajes estacionales a distintas villas, por ejemplo, en la costa de Campania, también los ludi romanos, que eran juegos públicos, festivales organizados por el Estado, eran una instancia para tener asueto, de alguna manera, feriados que servían como días de descanso, por ejemplo, los ludi romani en septiembre o los saturnales en diciembre. Luego llegó la Edad Media. La mayoría de la población en esa época, la Edad Media, trabajaba en la agricultura. Los descansos, de hecho, por lo mismo, se organizaban según el calendario litúrgico cristiano. Las fiestas religiosas, de hecho, los días santos también, eran las únicas pausas autorizadas y respetadas. Se celebraban con comidas, misas, procesiones, algunas veces incluso aparecían juegos, ferias, etc. Había peregrinaciones también en esa época intermedia, formas de viaje principalmente con un fin espiritual, pero implicaban también alojamiento, convivencia y cierto tipo de ocio. Llegó la Revolución Industrial, siglo XIX. Y con eso
Tal como lo hemos visto en un montón de otras máquinas del tiempo en este programa, con la revolución industrial todo cambió. Y acá, por supuesto, porque las jornadas laborales en la revolución industrial se empezaron a extender a niveles que eran literalmente esclavizantes. Eran explotación pura y dura. Vean la película de Charlie Chaplin. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, Tiempos Modernos, donde retrata muy bien este momento, ¿no? El auge de la explotación laboral de alguna manera. A fines del siglo XIX, por lo mismo, comienzan las luchas obreras por derechos laborales, incluyendo el tiempo de descanso, y ahí es donde aparece el concepto de vacaciones como lo conocemos hoy. En 1936, Francia implementa las primeras vacaciones pagadas por ley. Durante el siglo XX se expandió el derecho a vacaciones pagadas a nivel mundial y hoy existen múltiples tipos de vacaciones. No solamente las tenemos aseguradas y eso es un derecho ganado de forma sindical, laboral, sino que también las vacaciones no siempre son turísticas. A veces son rurales, a veces son retiros espirituales, ecológicos. Son una necesidad de salud mental y bienestar. Hacer nada es bueno y es necesario. Eso es lo que vamos a hacer en esta siguiente pausa. Nada. Y ya volvemos. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Es un secreto evolutivo de esta planta que se encontraría en su genética. Muchas plantas, de hecho, esto no es excepcional, muchas plantas atraen a sus polinizadores con dulces, fragancias exquisitas, pero no todas. Un grupo de investigadores descubrió una planta que ha evolucionado para producir olores desagradables y obtener ventajas ecológicas, según se detalla en un estudio publicado en la revista Science. El estudio explica que un gen destinado a desintoxicar compuestos olorosos en las flores del jengibre silvestre ha evolucionado para producir olores desagradables. Un hallazgo que muestra cómo las plantas usan vías metabólicas ancestrales para obtener ventajas ecológicas. El jengibre silvestre, de hecho, ocupa unas sustancias químicas que se llaman oligosulfuros, que le dan a las flores un olor similar a la de un cadáver putrefacto, con el que engañan y también atraen a insectos que buscan materia orgánica en descomposición para finalmente conseguir la polinización. Las plantas, decía uno de los investigadores a cargo de este estudio, están sometidas a una presión evolutiva constante para producir una química compleja para la comunicación y la defensa. ¿Qué tal? El jengibre entonces de alguna manera engatusa o engaña a polinizadores, tirando un olor a podrido, porque los polinizadores, como andan buscando materia en descomposición, de esa forma entonces el jengibre se hace más llamativo para ellos y puede esparcirse por el planeta, sin que los animales lo sepan. Son completamente engañados para chillar, como se dice. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Seguimos con más. ¿Eres feliz o no? La verdad es que esa es la conversación que vamos a tener ahora sobre la felicidad con Wenceslao Unanue, experto en felicidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, psicólogo económico. ¿Cómo estás, Wenceslao? Un aplauso para ti de nuestro público virtual. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Wenceslao, me llama la atención este tema de la felicidad toda la vida, porque muchas veces uno se pregunta, o está esta pregunta en el aire, como ¿cuál es el objetivo de la vida? Hay muchas respuestas para ellas, pero varias coinciden y dicen ser feliz. Al mismo tiempo yo me pregunto, el hecho de que muchos digan que el objetivo de la vida es ser feliz, ¿no es también una tortura? Porque hace que todos la estemos persiguiendo de manera incesante. ¿Qué piensas sobre la felicidad y su búsqueda obsesiva, Wenceslao? Mira, es una pregunta que se ha estado haciendo gente hace varios años, ¿eh? Porque lo que se plantea es que en la medida que las personas sean más felices, su vida es mejor. Eso no significa que uno tenga que estar toda la vida persiguiendo la felicidad y tratando de ser 100% feliz, porque eso no existe. Y de hecho, efectivamente, se convierte en una tortura. Un buen amigo finlandés, Frank Martela, acaba de publicar un libro que se llama Stop Chasing Happiness, que la traducción vendría siendo como dejen de perseguir la felicidad. Porque cuando nos hace mal es cuando la perseguimos mal, con esa persecución obsesiva. Pero si tú
tomas las herramientas que hay en términos de investigación de más de 50 años, hay cosas que uno sí puede hacer de una forma natural, que es cambiar hábitos para poder ser feliz, para poder ser más feliz. No significa ser 100% felices. Nosotros tenemos que darnos derecho a ser infelices también. Somos seres humanos. Entonces yo creo que es un gran tema. Cómo poder ser más felices sin obsesionarnos y sin que eso nos haga daño. Y en general la gente que se autodeclara o se considera, se autopercibe, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque una cosa es decir, son felices y otra es que nos sentimos felices. Y yo creo que lo segundo es mucho más importante. La gente que se siente feliz, en tu experiencia, ¿por qué es? ¿A qué lo atribuye? ¿O cómo es la vida de aquellos que dicen ser felices o sentirse felices? Mira, es una súper buena pregunta porque la felicidad es un ámbito subjetivo. Entonces, lo que importa es efectivamente cómo la gente se siente desde su subjetividad. No sé, desde esa subjetividad uno se podría preguntar por qué algunas personas se sienten más felices que otras. Y por ejemplo, año a año, creo que desde 2011, 2012, un grupo de 3 economistas se juntaron y escribieron el World Happiness Report, que la traducción viene siendo como el Foro Mundial de Felicidad. Y ahí lo que hacen es año tras año, como te digo, deben haber más de 12 reportes. Y las conclusiones son bien claras. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no estamos muy acostumbrados a pensar que nos hacen infelices, pero que sí nos hacen muy felices, como por ejemplo la generosidad, o como por ejemplo el capital social y el apoyo social. Ante la pregunta, ¿tienes gente con que puedas contar en momentos difíciles? Eso marca tremendas diferencias entre que las personas sean más o menos felices. La generosidad, el altruismo también. Entonces, hay diferentes elementos que se han estudiado en la historia para poder ser más felices, y como te digo, no se agotan en eso, sino que uno de los grandes referentes de la ciencia del bienestar, que es Martin Seligman, calculó una vez y dijo en un paper que había encontrado 196 determinantes de la felicidad. Entonces, estamos llenos de cosas que podemos hacer para poder sentirnos mejor. Tiene que ver mucho más con las relaciones humanas que con lo material, por lo que escucho. O sea, de hecho, lo material nos lleva para el lado de la infelicidad. Y lo humano es lo que nos lleva para el lado de la felicidad. Me voy a explicar. No es que lo material nos haga mal de por sí, sino que cuando nosotros tenemos satisfechas nuestras necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, techo, abrigo, cuando nosotros ponemos los objetivos de nuestra vida en aspectos materiales, como por ejemplo el dinero, la fama, la imagen, eso nos lleva al camino de la infelicidad. Son objetivos de vida que se conocen como extrínsecos. Pero cuando ponemos en los objetivos de nuestra vida, en objetivos como el altruismo, el construir grupos y relaciones, comunidad, como el autodesarrollo, que se conocen como objetivos que se llaman intrínsecos, eso nos lleva por el camino de la felicidad. Y eso está documentado durante también más de 50, 60 años, en una línea que viene de la psicología económica y de la psicología social, y que se llama materialismo. Es decir, mientras más materialista yo soy, más infeliz. Mientras menos materialista soy, más feliz. El materialismo de alguna manera ha hecho que la felicidad se confunda el concepto, como que lo malentendamos. O sea, de hecho, el materialismo, cuando se partió definiendo, es creer, pensar, sentir que son las condiciones materiales, como el dinero,
poder, la fama, lo que nos lleva a la felicidad. Y esto es algo que nos transmite día a día la cultura de consumo. Si tú, basta que prendas la televisión, la radio, internet, que te pasees por la calle y veas avisos publicitarios, en general lo que uno va a ver es que te muestran que, o quieren mostrarte la cultura de consumo, que en la medida que tenga más cosas materiales va a ser más feliz. Y esto viene hace décadas. Y es el mensaje completamente contrario a lo que ha encontrado la evidencia. La evidencia científica ha documentado, como te digo, por más, yo creo que casi 60 años, que es todo lo contrario. Wenceslao Una Nube, oye, te doy las gracias por conversar con nosotros, pero te estamos escuchando malito, así que te propongo lo siguiente, en una semana retomemos esta conversación acá en el estudio presencial para hablar sobre la felicidad y mucho más. ¿Qué te parece, Wenceslao? Porque la verdad es que se escucha como cortadito, entonces prefiero, por el bien de la conversación, que la hagamos en persona otro día, ¿te parece? Ok, pongámonos de acuerdo. Ahí vemos la fecha porque me voy de viaje y vuelvo como en 3 semanas, así que pongámonos de acuerdo, pero muchas gracias por la invitación. Ya, pues Wenceslao Una Nube, experto en felicidad de la Universidad Adolfo Ibáñez, estamos hablando sobre la felicidad y mucho más. Wenceslao, un abrazo grande, que estés bien. Chao, chao. Gracias, chao. Seguimos con más información. Los satélites de la NASA vieron que en Europa han tenido problemas con la luz porque se cortó. De hecho, el 28 de abril, a medida que el sol iba cayendo sobre la península ibérica, buena parte de España y Portugal fueron recuperando la luz luego de un apagón total que dejó a 55 millones de personas sin luz. Increíble, ¿cierto? Porque de alguna manera todo lo que pasó en esos dos países, España y Portugal, fue un corte muy parecido, de hecho, a lo que nos pasó acá en Chile hace un tiempo. Y hay imágenes de la NASA que justamente capturaron la extensión del apagón, rastrearon la recuperación gradual de la electricidad desde la órbita hasta la Tierra. Esto lo publica ahora la NASA y es muy interesante porque muestran vistas aéreas con cortes de energía sostenidos en ambos países y emisiones de luz que fueron restauradas durante la madrugada. El investigador, de hecho, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que habla acá con El País, líder de proyectos de varias iniciativas relacionadas con esto, que monitorizan justamente la contaminación lumínica desde el espacio, quiso recuperar las imágenes y reconstruir esa vuelta a la luz en miles de hogares. Empecé a ver, dice él, muchas imágenes falsas circulando en internet. Pensé que alguien tenía que publicarlas de verdad. Ese era mi trabajo, y añade, era una oportunidad única para la imagen satelital y sabía también que era importante tener no solamente una foto, sino que intentar abarcar la mayor cobertura temporal posible. Los 3 satélites de la NASA, que orbitan la Tierra de polo a polo, realizaron 6 pasadas sobre España y Portugal entre el anochecer y el amanecer de esa jornada. Cada pasada suministró una instantánea de la evolución de la situación de la red eléctrica. Aunque la NASA, dice él, proporciona oficialmente 1 o 2 imágenes, son poquitas por noche de esos satélites, sabía que había bastantes más, que se hizo entonces con los materiales en bruto, los procesó, los divulgó a través de la ESA, que no cuenta con su propio satélite de teledetección nocturna, y por eso depende entonces finalmente de los de la agencia americana. Son imágenes satelitales que ilustran la cronología, la cartografía del apagón. Los puntos verdes serían el negro total, que indican la ausencia de luz, mientras que los blancos muestran zonas con un suministro eléctrico visible. La recuperación casi completa, según se constata en las imágenes, fue por ahí por las 5 de la mañana y en una noche prácticamente despejada. Tanto la primera imagen como la segunda nos muestra negros totales en Francia, en la costa portuguesa, pero eso responde no necesariamente a que está la luz absolutamente cortada, como estamos viendo ahí en la imagen de Santiago Televisión, sino que justo no hubo paso de satélite por esas regiones exactas a dichas horas y por tanto no necesariamente se relaciona con un nuevo corte de energía. Se llama Black Marble, este proyecto de investigación de la NASA que registra con sus satélites los datos de la luz nocturna, estudió también las imágenes, llegando a varias conclusiones. Por ejemplo, que las zonas rurales allá en España permanecieron a oscuras por más tiempo que las zonas urbanas que hay en la península. Algo yo creo bastante parecido a lo que pasa acá en Chile, porque y que es un gran dilema, ¿no? Porque la gran mayoría de las zonas rurales están habitadas por poblaciones en riesgo, como personas mayores, también poco alfabetizadas digitalmente, entonces su relación con la tecnología es más complicada. También agrega que estas observaciones rápidas de las luces nocturnas son invaluables para ver la progresión de los cortes. Entonces nos ayudan también a futuro a poder tomar decisiones basadas en evidencia y saber cómo resolver estos problemas, porque podemos ver claramente cómo van evolucionando a medida que ocurren. Hasta acá llega entonces All You Need Is Love. Nos despedimos ahora.
Estuvimos hablando de varias cosas, conversamos, por ejemplo, sobre la terapia psicológica, pero en particular, ¿qué es lo que pasaría si es que ChatGPT es capaz de reemplazar a los psicólogos? ¿Creen ustedes que eso pueda pasar alguna vez? Porque hay muchas personas que están usando estos modelos de lenguaje para sentirse mejor, para controlar sus emociones, pero de alguna manera eso al final no es 100% sinónimo de que puede reemplazarse con un ser humano. Como bien nos decía nuestro entrevistado Andrés Roussos, quizá ayuda, sí, no la vamos a negar, a sentirnos mejor, pero jamás va a reemplazar a la persona real, el ojo crítico que tiene un terapeuta humano. Y recién estábamos hablando lo que se pudo sobre felicidad. ¿Qué es la felicidad? Generalmente la asociamos a lo material, es decir, estar relajado, tener pega, tener dinero, que no falte, no tener deudas, y por supuesto eso es muy importante, pero al final lo más relevante que alcanzó a decirnos nuestro invitado son las personas. Muchas veces agradecemos más la gratitud, los buenos gestos de cariño, etcétera, antes que un fajo de billetes. All You Need Is Love llega hasta acá, recuerda, de lunes a viernes, 11 de la mañana completamente en vivo y los fines de semana repeticiones. Nos encontramos en otra edición, que esté muy bien. Chao, chao.